Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos, y avanzamos en la semana. Ya para este día estaremos compartiendo con ustedes el sábado y el descanso eterno. Es el tema que estaremos viendo en el día de hoy dentro del marco de la lección número 8, el sábado y el fin, con el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, que se registra en Efesios 3:9. Efesios 3:9, y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Reiteramos la cita, Efesios capítulo 3, verso 9. Es un placer para nosotros estar con ustedes en esta hora, sabiendo que Dios dirige nuestras mentes, nos dirige al estudio de su santa y bendita palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo nos impresiona con estas grandes verdades. Estamos estudiando durante todo el trimestre. El sábado y el descanso eterno es el título para hoy. Y aquí en cabina, como cada día, nos place saludar al pastor Cristian Veras, con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Gracias, pastor. Bendiciones del Todopoderoso. Que este día pueda ser de grandes bendiciones para ti, hermano, y para tu familia. Amén, amén. Y para ti, amigo y hermano, que sintonizas a Radio Amanecer en Estudio a esta hora, un abrazo en Jesús, y les invitamos para que podamos hablar con nuestro Creador. En este momento, querido Padre, rogamos que tu presencia divina nos pueda acompañar, que pueda estar con nosotros y que nos puedas dar tu bendición. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es bien sabido que el sábado, desde sus orígenes, el Señor tenía muy pendiente tener un encuentro semanal, una reunión semanal de adoración con sus hijos. Y esa es la idea. Por ejemplo, aquí en la radio, cuando tenemos que saludar a los oyentes en un sexto día de la semana, pues hablamos acerca de esas dos grandes instituciones que Dios formó, la familia, hombre, la mujer, los unió en el vínculo del matrimonio, y luego ya como familia le da la institución del día sábado para que ellos pudiesen entrar en estrecha adoración con el Señor. Y es así, pastor y amigos, el sábado es un lugar de refugio en un mundo que se encuentra cansado, y cada semana dejamos las preocupaciones de este mundo y entramos en ese reposo de Dios que nosotros conocemos el sábado, y que hemos motivado tanto la observancia como el cuarto mandamiento, que nos invita a tener una relación estrecha con nuestro Creador. Por eso, hoy empezamos a estudiar este tema diciendo el sábado y el descanso eterno. Es importante el título de la guía de estudio el día de hoy, que nos está hablando sobre el sábado y el descanso eterno. Mi pregunta es, ¿a qué descanso eterno se está refiriendo el autor? Es obvio que no está hablando de la muerte como un descanso eterno, sino está hablando del sábado como un refugio en el tiempo y como un santuario en el tiempo. Porque realmente tengo que remitir al libro de Hebreos, en este caso, cuando el capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y luego dice, porque Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 se centran en la entronización de Jesús como gobernante y libertador del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Y esta progresión, pastor y estimados amigos, por supuesto que tiene sentido una vez
que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios les daría descanso de sus enemigos al rey prometido y también a su pueblo. El descanso prometido al rey, pastor y estimados amigos, tiene que ver en primera instancia de paz, pero la paz no es posible cuando el pueblo y Dios no están en contacto, en pacto, porque no hay paz sin Dios. Así que el pueblo podía tener paz, pero era estando con Dios. Y que este descanso, por supuesto, estaría disponible para ellos, pero que también para nosotros hoy está disponible en Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios. Por eso Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático. En el capítulo 4, versículos 1 al 11, Dios nos dice que debemos tener ese reposo sabático, y Dios hizo que este descanso que era suyo estuviera disponible para Adán y Eva. Y el primer sábado fue la experiencia de la perfección con aquel que hizo posible esa perfección. Por eso Dios promete un descanso sabático, porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá esa perfección, pastor. Va a restituir esa perfección. Así es. ¿Cuándo se va a producir eso? ¿Cómo se hará? Porque definitivamente, pastor, nosotros hemos hablado mucho a través de la radio que con la entrada del pecado se arruinó todo lo que es el plan del Señor, ese plan original para que el hombre se mantuviera con estrecha relación con el Señor. Y la pregunta que quisiéramos hacerle en este momento es: ¿cuándo se va a restituir ese plan original? Y en lo que tiene que ver con el sábado, porque incluso sabemos que hay una promesa que se le hizo al pueblo de Dios en el libro de Isaías, con aplicación en ese momento, pero podía tomarse como una aplicación también en el futuro, cuando se dice que de sábado en sábado, de mes en mes, vendrá toda carne a adorarme, dice el Señor. Ese sábado es aplicable también para la eternidad, y cuando se cumpla precisamente la restitución de las cosas a su estado original, será ese ciclo semanal, el sábado, que estaremos también adorando a Dios en su presencia con la observancia de ese sábado. Muy buena pregunta, pastor. Lo principal es que viviremos un sábado a la vez. Eso será la eternidad, será como un sábado, en el sentido de que en la presencia de Dios tendremos descanso eterno. Ese descanso eterno del que habla el autor, Dios deseó dárselo al pueblo desde el principio, porque cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo y cuando lo redimió en la cruz del Calvario. Sin embargo, pastor, la verdadera observancia del sábado es más un acto de conmemoración. Y lo cierto es que también es un anticipo de este mundo imperfecto, que del futuro que Dios ha provisto para nosotros. Por eso Hebreos dice: aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo que nos está diciendo que el pueblo no entró en el reposo, y lo dice el texto de hecho. ¿Por qué no entró? Por la desobediencia. Pero Dios está haciendo provisión para que en el momento de la segunda venida, el reposo prometido para el Israel literal y para el Israel espiritual se cumpla, y será un reposo en la presencia misma de Dios por la eternidad. ¿Ese reposo es aplicable al sábado o es aplicable sencillamente a que el pueblo, por su desobediencia, rechazó los mandamientos de Dios, rechazó ese encuentro especial que debía tener con Dios? Como algunos dicen, que ese reposo se está refiriendo a estar en íntima comunión con Cristo Jesús. El sábado es un anticipo del reposo de Dios, porque el sábado es un santuario en el tiempo. Claro. Lo que ocurre, señores, por ejemplo, escuchen esto: el sábado Dios se traslada para venir a convivir con su pueblo, para estar con su pueblo, para descansar. El primer sábado, cuando Dios creó a la humanidad, descansó al junto de ellos. Dios reposó al junto de Adán y Eva ese primer sábado para enseñarlos a reposar el día santo.
Entonces ese sábado es un anticipo del descanso eterno que Dios tiene preparado para toda la humanidad, y ese descanso es el cielo y posteriormente la tierra nueva, donde como Dios creó el mundo perfecto, pero el pecado, al estropear el plan original de Dios, dañó el descanso que el Señor tenía para nosotros. Después del pecado, la humanidad no tiene descanso, ni ha podido entrar en descanso. Dios promete un descanso eterno. Entonces, ese descanso será un sábado eterno, pastor. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Es interesante, por eso anhelamos cielos nuevos, tierra nueva, con la presencia de Dios ahí, con ese eterno descanso. El famoso autor judío Abraham Heskel se refiere al sábado como un palacio en el tiempo, un palacio en el tiempo. Señores, cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra. Por eso, no sé si usted recuerda, teníamos un locutor aquí que para hacer la recepción de sábado decía, con todo ese matiz y ese colorido, cada sábado el cielo desciende a la tierra, porque tenemos un encuentro con el Señor. De manera que muy bien, reiteramos la idea, cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra, y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él. Algunos dirán, pero es que el Señor no solamente se encuentra con su pueblo durante ese periodo, por supuesto, pero en ese periodo de tiempo que no es el sábado, en los 6 días de la semana en el que nosotros accionamos, nos ocupamos de muchas cosas. Traer el dinero a la casa, para comprar tal, hace falta tal cosa, hay una necesidad de esto, y en ese sentido nos empeñamos tanto en las cosas terrenales, que aunque Dios está presente con el ser humano siempre, pero el tiempo del hombre de pasarlo con Dios está dividido. De manera que cuando entra ese proceso del sábado, nos olvidamos de los afanes de este mundo y entramos en una estrecha e íntima relación con Dios, haciendo su voluntad. Por eso nosotros quisiéramos repetir la idea. El Señor nos invita a la gloria de su presencia durante ese periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él. De manera que, apreciado amigo, querido oyente, reiteramos en su libro sobre la belleza y la solemnidad del sábado, el autor citado, Heskel, escribe sobre el significado del sábado con estas palabras: el sábado es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. En nuestras oraciones anticipamos una era mesiánica que será un sabbat. Un sabbat nos prepara para esa experiencia. A menos que aprendamos a deleitarnos con el sabor del sábado, seremos incapaces de disfrutar del sabor de la eternidad en un mundo venidero. Para mí el sábado es como, pudiera decirse, como lo es el Pentecostés con la cosecha final. ¿Qué fue el Pentecostés? Un preludio de la gran cosecha final que se efectuará de la resurrección de los justos. Amén. Por ejemplo, en el Pentecostés, ¿hubo resurrección? Sí, claro que sí. Y cuando me refiero al Pentecostés, estoy hablando desde el momento de la resurrección de Cristo hasta la fiesta de las cosechas. Porque en ese momento, cuando Cristo resucita, resucitaron con Él también otros seres, otras personas redimidos por Cristo en virtud de su misma resurrección, la de Cristo. Entonces, esto es un preludio de la gran cosecha final. El sábado para mí es un preludio del eterno descanso de Dios. Y miren cómo el autor lo presenta en el párrafo que usted acaba de expresar, pastor. Y dice, cada sábado nos prepara para esa experiencia. ¿Cuál experiencia? Bueno, si vemos entonces, dice que el sábado es una metáfora del paraíso, que es un testimonio de la presencia de Dios.
Entonces, el sábado nos está preparando para vivir la eternidad con Dios. Nos está enseñando, nos está educando a cómo vivir en la presencia de Dios en un sábado, porque Dios es santo. Y si nos acercamos a Él, nosotros también debemos ser santos. El sábado nos santifica. El día que nos santifica para estar en la presencia de Dios es este día. Por eso realmente podemos encontrar acá, y de hecho, como el autor lo presenta, presenta el mundo venidero, que nosotros en la eternidad vamos a disfrutar de un sábado eterno. Es decir, el sábado en la presencia de Dios no existirá como un día, sino que la eternidad con Dios será un sábado eterno. Poderoso. Algunas ideas interesantísimas que presenta el autor de la guía de estudio. Hay que recordar que Jesús estuvo presente con Dios en la creación. El Espíritu de Dios se movía en la faz de la tierra. Y nos encontramos en el relato bíblico que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para darnos a entender que ese Dios triuno está accionando. El Espíritu se mueve, el Padre, el Hijo, en este caso Cristo, se mueve en la creación, y allí en la creación nuestro Señor construyó una morada especial para nosotros. Podemos encontrar refugio allí, podemos estar a salvos allí. Su obra está completa en Él, ha terminado. Cuando descansamos en el santo día de reposo, es decir, en el sábado, estamos descansando en su cuidado amoroso, descansamos en la previsión de nuestro descanso eterno en el cielo nuevo y la nueva tierra venideros. Es decir, que el sábado tiene tanto simbolismo como cuarto mandamiento de la ley de Dios, que uno, pastor, a veces se asombra cuando hay algunas personas que quieren obviar el asunto del mandamiento del sábado y piensan que todos los días deben ser iguales o son regulares. No, señores, el sábado es un asunto de obediencia, es el cuarto mandamiento, y Dios desde el principio ha decretado que este cuarto mandamiento, que es el día sábado, lo escogió para tener un encuentro especial con el Señor, y nosotros deberíamos empeñarnos en entender este mensaje del cielo. Algunas personas dicen que nosotros podemos reposar en cualquier día y escogen el que ellos entiendan. Finalmente no escogen ninguno. Lo primero es que esto es justificación por obras. Y de hecho, pastor, le voy a interrumpir. Sí. Ciertamente las personas pueden escoger cualquier día para descansar de sus actividades normales, sí, pero el sábado tiene una connotación espiritual. Así es. No se está refiriendo a un reposo en lo que tiene que ver con la cantidad o no de trabajo que tú haces. Es un reposo en el Señor, un encuentro con el Señor para hablar de los asuntos espirituales entre la familia humana y el Señor. Claro, claro. Por cierto, decía que ellos finalmente terminan no escogiendo un día de adoración, porque el sábado, el propósito del sábado no es solo descanso, es comunión y adoración. Exacto. El asunto de que nosotros adoramos es el día que Dios ha escogido. Y si entonces tomamos un día cualquiera, estaríamos diciéndole a Dios: este es el día que yo te puedo dar, y punto. Sin embargo, el Señor ha dicho que su presencia prometida es en el día del sábado, porque fue el día que Él escogió para estar con nosotros, para que su presencia esté en medio nuestro. La presencia de Dios puede estar con nosotros en cualquier momento, pero de manera especial desciende en el día del sábado como un refugio eterno, como una morada especial. Por eso en el mismo corazón de la creación
Antes del pecado, Dios escogió el sábado para ese día de manera especial compartir con su pueblo su presencia divina y por supuesto las bendiciones que con ellas lleva. Amén. Hay una gran realidad que tiene que ver con el sábado y la eternidad que estamos estudiando. Guardar el día de reposo, guardar el día sábado, presencia con el Señor, nos hace avanzar definitivamente a la eternidad. Hay dos declaraciones, pastor, que citamos al principio, hablando de las citas del profeta Isaías, cuando les recordaba al pueblo de parte del Señor las promesas que habían para ese pueblo si se mantenían fieles en las observancias de sus mandamientos. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65, el verso 17, y 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Definitivamente, aunque fue escrita esta promesa de fidelidad al pueblo de Dios, en ese tiempo también es una extensión para nosotros. Es aplicable la eternidad para sus hijos, tal y como dice aquí el libro del profeta Isaías, y somos reiterativos. Ya se tenía en mente la fidelidad de Dios en ese tiempo en que vivía el profeta Isaías, pero en la actualidad esa misma aplicación es para nosotros. Así es. Como estás diciendo, pastor, esas aplicaciones del profeta Isaías eran en primer lugar para el pueblo de Israel, quien debía hacer caso. Israel debía servir como un testimonio de la presencia de Dios, y no fue bendecido de esta forma tan solo porque Israel no obedeció. Y entonces es evidente que Dios, las promesas que quería darle al pueblo de Israel como un anticipo de las promesas a todas las naciones, ahora se la da al Israel espiritual. Por eso Isaías dice, habla de cielo nuevo y de tierra nueva, crearé. ¿Qué está Dios haciendo? Una nueva creación. Esa nueva creación realmente describe los cielos nuevos y la tierra nueva que habrían existido si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas, pero no hicieron. Entonces no cumplió el propósito. Entonces, por ende, Dios, las bendiciones que tenía, hoy dice, yo crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para qué? Donde podamos nosotros tener un refugio eterno y encontrar naturalmente el sentido a nuestra creación como Dios lo hizo al principio. Es decir, el pecado atrofia la creación de Dios. El Señor crea cielo nuevo y tierra nueva para los propósitos salvíficos y redentores que tenía con la humanidad al principio, que los tuvo con el mismo pueblo de Israel, los tendrá con nosotros en los días finales. Sí. Ese descanso eterno, la presencia de Dios que nos garantiza paz y seguridad en todo momento. Usted se puede poner en contacto con el Nuevo Testamento y encontrará muchos pasajes de la Biblia de esa promesa que Dios está haciendo para sus hijos. Vamos a citar dos de ellos. En la segunda carta universal de Pedro, capítulo 3, verso 13, atención, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es como haciendo un símil entre esas promesas al pueblo de Israel. Israel, como bien usted estaba puntualizando, no recibió esa promesa en su plenitud porque no cumplieron, desobedecieron. Y ahora, en esta humanidad, en la actualidad, ya tomando incluso la declaración de Pedro, se nos está haciendo la misma promesa a nosotros. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Y si nos ponemos en contacto con el teólogo Juan en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esas son las palabras maravillosas que emplean estos autores de la Biblia para hablarnos acerca de la eternidad, donde estaremos adorando a Dios de sábado en sábado, de mes en mes, y el sábado estará allí también en la eternidad. Lo cierto es que esos pasajes, pastor, estimados amigos, están hablando de una recreación, porque ya en Génesis capítulo 1, el capítulo 1 y parte del 2 habla de una creación, la creación ex nihilo, de la nada, de la primera creación. Tanto Isaías en el capítulo 65 como el capítulo 66 está hablando de una recreación. Pero en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 13, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, también está hablando de una recreación. Esta palabra nuevo que utiliza allí Juan en el Apocalipsis, hay dos palabras en el contexto de Apocalipsis capítulo 21. Una es kainos, nuevo en calidad, es nuevo en contraposición con lo que está gastado o arruinado, indicando que ya está obsoleta, desgastada los cielos y la tierra pasadas. La palabra nuevo, que aparece dos veces en este versículo y que ambas en su traducción, tanto de kainos como neos, que también se traduce como nuevo en el Nuevo Testamento, se refiere a algo nuevo en el tiempo. Con la palabra kainos, Juan posiblemente quiso destacar que los cielos nuevos y la tierra nueva serán creados con los elementos purificados de los cielos antiguos y de la antigua tierra, y que por lo tanto serán nuevos en calidad, serán diferentes. Los cielos nuevos y la tierra nueva son pues una recreación, una formación nueva hecha con elementos que existen y no una creación de la nada. Por eso la comparación de 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1 con Isaías y Génesis, porque después de la primera creación, que es de la nada, Dios desea recrear. Y no solo la tierra y el cielo, sino recreará también, por supuesto, a nosotros como seres humanos. Seremos una nueva creación en virtud de la segunda venida de Cristo. Amén, maravilloso. Anhelamos ya que cada creyente, cada persona que ha estudiado con nosotros en este día podamos reconocer esa gran verdad del sábado en la eternidad, y si es para la eternidad, por supuesto, una importancia capital en la actualidad. No nos aventuremos jamás en la vida a decir que el sábado fue anulado, cambiado, y que ya no debemos observarlo, porque si hay algo que presenta la palabra de Dios, la Biblia, es el sábado en la actualidad y para la eternidad. De manera que así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle en esta hora para que demos gracias en oración, y vamos a pedir al pastor Veras que nos despida mediante una oración. Con gusto, querido Padre Celestial, muchas gracias, porque a pesar de que el pecado deterioró la creación y a nosotros mismos como seres humanos, tú nos recrearás de nuevo y nos permitirá disfrutar del propósito del descanso eterno, que el sábado simplemente es un anticipo. Gracias por esa bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.